De vez en cuando, ojalá fueran más, nos gusta también dar buenas noticias y hoy hay dos relacionadas ambas con cifras. Una habla de solidaridad y salud, la otra de altos vuelos. Cuéntanos, Lucía. Pues sí, de altos vuelos otra vez, que venimos a hablar de aviones y enseguida vamos a volver a hablar. Pero empezamos por las cifras relativas a la salud y a la solidaridad de los españoles y de los gallegos en particular. El CHUAC, el Hospital Universitario de A Coruña, es el más trasplantador de España. Según la Organización Nacional de Trasplantes, que este martes ha hecho balance de 2015, el centro coruñés fue el que más injertos realizó durante el año pasado, exactamente 258. Un año más, nuestro país vuelve a batir su propio récord, alcanzando los 39,7 donantes por millón de habitantes, un 10% más. Superamos en 20 puntos la media de la Unión Europea y en 26 a Estados Unidos. Se realizaron en España durante el año pasado 4.769 trasplantes, a 13 intervenciones por día. Y buenos son también los números de nuestros aeropuertos, los aeropuertos gallegos, que cierran 2015 con 281.000 viajeros más. Las tres terminales superan la barrera de los 4 millones de usuarios por primera vez desde 2011. Son los mejores resultados comerciales de los últimos años. Lavacolla lidera ese despegue con 2,29 millones de viajeros, un 10% más. La segunda terminal con más actividad fue la de Alvedro, con 1.025.000 viajeros, un 3,7% más que en 2014. Peinador en Vigo atendió un total de 713.000 clientes el año pasado, con un repunte de casi el 5%. Doctorado en Ciencias Biológicas y catedrático de Microbiología, Julio Abalde ha sido hoy investido nuevo rector de la Universidad de A Coruña, en un acto en el que el presidente de la Xunta ha insistido en la necesidad de que las tres universidades gallegas diversifiquen sus fuentes de financiación. De como antepoñendo os intereses de Galicia a calquera individualidade, podemos aspirar a dotarnos dun sistema universitario máis competitivo, máis internacional e máis especializado. Como siempre, la gestión económica en el punto de mira. Feijóo ha apelado a la coordinación entre las tres instituciones como la mejor forma de ganar competitividad. El nuevo rector, que ha insistido en que la fortaleza de Galicia debe basarse en su sistema universitario, ha avisado de que el nuevo plan de financiación todavía no garantiza la estabilidad de las tres universidades. La Consellería de Educación convocará este año 1.112 plazas. Medio millar serán para maestros de infantil y primaria, 478 para secundaria, 122 de formación profesional y 12 para inspectores. La especialidad más reforzada será la de educación infantil, con 186 plazas, y en secundaria, matemáticas, con 75. Según la Xunta, se ha ofertado el 100% de la tasa de reposición tal y como permite la ley. Sin embargo, los sindicatos tildan la cifra de insuficiente porque desde el 2011, recuerdan, solo se han cubierto 900 de las más de 4.000 vacantes. Galicia es la cuarta comunidad española donde más pescado se consume, pero conocemos realmente lo que nos llevamos a la boca. Sabemos distinguir un bacalao de una merluza. Puede parecerles una pregunta estúpida, pero ¿y si les decimos que los funcionarios de la Unión Europea no? El 38% del pescado que se sirve en las cantinas de la Eurocámara va mal etiquetado y nadie se da cuenta. Claro que lo del etiquetado confuso no solo es cosa de Bruselas. Desde Vigo, desde el CSIC, investigan el fraude en este campo. Hasta el 25% de los elaborados de atún, la especie donde se detectan más casos de este tipo, contienen información errónea. No tiene nada que ver el etiquetado erróneo con peligro para la salud. En principio, siempre esto es importante remarcarlo, que son especies totalmente saludables y tan buenas como las que deberían ser. Ante un mostrador como este, ¿sabría distinguir las especies de pescado que están a la venta? Hoy hacemos un experimento. Nos acercamos a una plaza de abastos, la de Santiago, para preguntar a los compradores si saben distinguir el pescado y también si se fijan en las etiquetas. Raya, bacaladilla, estas son, ahora mismo no me acuerdo del nombre. Voladores, pescadilla, lenguado e merluza. Todo el mundo no, a xente nova
Non conozo peixe. Hoy era el día señalado en rojo en el calendario de José Ramón Gómez Besteiro. El líder de los socialistas gallegos tenía que declarar como imputado en el caso Ogarañón, pero Besteiro estuvo apenas 5 minutos dentro de los juzgados de Lugo. Se negó a declarar porque no estaban presentes sus abogados, que tenían otro juicio en Málaga. Los letrados habían pedido un cambio de día, pero la jueza Pilar de Lara se negó. Desde que fue imputado el pasado mes de julio por el caso Ogarañón, el líder de los socialistas gallegos ha insistido en una idea: declarar lo antes posible ante la justicia. O que confío que canto antes se faga. Eu teño afrontado esta situación con un aporte absoluto de transparencia. Tal era su afán que en agosto se adelantaba a los tiempos. Aportaba a la prensa la documentación que, según él, acredita que se pagó su casa limpiamente. La jueza Pilar de Lara sospecha que la obtuvo a mejor precio a cambio de favorecer a un promotor. Un striptease económico e patrimonial. Hoy era su oportunidad de repetir striptease en los juzgados, pero Besteiro no tenía el día para destapes. Espera que vou poñer o Bilbao non entendo o que acontece neste xulgado, tanto o que non acabo de entender é isto, o que non entendo é esta forma de proceder, non acabo de entender por qué esta declaración con esos condicionantes. Ese condicionante es básicamente el día escogido. Hoy, 12 de enero, los abogados de Besteiro tenían otro juicio en Málaga. Solicitaron la suspensión de la declaración, pero de Lara se negó, tachándolo de maniobra dilatoria. E propoñendo que houbera un abogado sustituto. Además, en prácticas, o dereito á defensa se sentía moi condicionado, porque o que está menos interesado en dilatar esta cuestión son eu. Pero se va a dilatar porque se ha negado a declarar. Ahora es el juzgado el que tendrá que fijar una nueva fecha de declaración. Un episodio más de la tensión entre la defensa de Besteiro y la jueza. El abogado Cándido Conde Pumpido llegó a pedir la recusación de la instructora alegando animadversión hacia él, después de que de Lara le acusara de chantajearla. Eu son alleo totalmente esa cuestión. Pero é certo que eu tiño cuestionada a competencia da señora Suiza. Otros cuestionan la suya para seguir liderando el PSDG. Bueno, é evidente que isto condiciona, ¿no? Pero non vin críticas moitas delas constructivas. El sector crítico construye, sí. Sobre la losa de su imputación proyectan ya la alternativa. El exlendakari socialista Patxi López será el nuevo presidente del Congreso de los Diputados. PSOE y Ciudadanos han llegado a un acuerdo, a un principio de acuerdo para que así sea. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, se va a celebrar el acto oficial en el que quedarán constituidos el Congreso y el Senado. Pero sin esperar, las negociaciones entre bambalinas ya han dado sus frutos. Aplausos para López de los suyos esta misma mañana, cuando el acuerdo todavía no estaba cerrado. Un pacto al que también se ha sumado esta tarde el Partido Popular, retirando su candidato a presidir la Cámara Baja. Así, de los 9 puestos de la mesa, el PSOE se queda con 2, igual que Ciudadanos y Podemos, mientras que el PP ocupará 3 asientos. El partido de Pablo Iglesias, dispuesto esta mañana a negociar la presidencia de López a cambio de que los socialistas apoyasen la petición de que Podemos cuente con 4 grupos parlamentarios, se quedaba fuera del acuerdo. Así lo comentaba en redes sociales esta tarde Pablo Iglesias y así lo lamentaba Pedro Sánchez en el Congreso. Queríamos que la mesa fuese plural. Lo más fácil hubiera sido pues, atender al requerimiento inicial del Partido Popular, haber llegado a un acuerdo con el Partido Popular y no haber materializado esa pluralidad que ahora mismo hay en el Congreso de los Diputados en la mesa. Renunciamos a eso, abrimos el diálogo y la negociación con el partido de Podemos, con el partido de Ciudadanos. Desgraciadamente con Podemos no ha sido posible, por esas contradicciones internas que tienen. Con el partido de Ciudadanos sí ha sido posible. Sánchez lamentaba las contradicciones internas de Podemos y lo cierto es que se produce un nuevo desencuentro entre las dos formaciones a pocas horas de que finalice el plazo para saber si el partido de Pablo Iglesias podrá contar con 4 grupos parlamentarios. Esta mañana esa era la condición imprescindible para seguir negociando con los socialistas. Ahora, tras el acuerdo del PSOE con Ciudadanos, habrá que ver si Podemos mantiene la propuesta de un gran acuerdo de los partidos de izquierdas. No contemplamos el escenario de no contar con 4 grupos parlamentarios, entre otras cosas porque parece evidente que eso es necesario para que pueda continuar un diálogo que tiene que ver con hacer frente a la continuidad del Partido Popular en el gobierno de España. El dinero no nos interesa y estamos dispuestos a recibir lo que nos corresponda y al mismo tiempo estamos abiertos a dialogar y a negociar.
Y sigue la tensión entre el gobierno central y el nuevo gobierno catalán. Mariano Rajoy le ha contestado hoy a Carles Puigdemont después de que ayer asegurase que sus palabras tenían poca validez al tratarse de un presidente en funciones. Rajoy ha sacado la bandera del Estado desde la Junta Directiva Nacional de su partido. El Estado funciona siempre y que la democracia tiene la misma fortaleza de siempre, con independencia de que el gobierno esté o no en funciones. Cualquier actuación que suponga la vulneración de la Constitución española, del Estatuto de Autonomía de Cataluña o del resto de las leyes tendrán la respuesta del Estado de Derecho para defender la democracia y la ley. Una respuesta que será proporcionada siempre y que, por supuesto, se ajustará a la ley. No se va a abrir ningún proceso constituyente. Sonora toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, de Carles Puigdemont, fuera gritos de independencia y pitada al ministro de Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. Dentro, aplausos para el nuevo presidente, que ha escenificado en todo momento la unidad con su predecesor, con Artur Mas. Puigdemont ha asumido la presidencia sin citar ni al rey ni a la Constitución. Ha prometido fidelidad al pueblo catalán representado por el Parlamento y ha acusado al Estado de humillar y ahogar a Cataluña. El gobierno ya estudia impugnar esa toma de posesión por no acatar la Constitución. Hacienda somos todos es solo un lema publicitario, es el polémico argumento que utilizaba ayer la abogada del Estado en el juicio por el caso Nos para que se archive la causa contra la infanta Cristina. Está por ver si ese argumento jurídico es de peso. Por ahora, lo que ha conseguido es despertar una ola de indignación entre ciudadanos, políticos y, por supuesto, inspectores de Hacienda. Fue el eslogan de la primera campaña de Hacienda de la democracia, pero casi 40 años después el lema sigue vivo. Hacienda somos todos. Y por eso el juez José Castro decidió sentar a la infanta Cristina en el banquillo, porque si Hacienda somos todos, cualquiera puede acusarla aunque no lo haga la agencia tributaria. Y aquí viene la polémica. La abogada del Estado decía que ese no puede ser un argumento jurídico. La claridad del Tribunal Supremo deja el alcance de la frase publicitaria Hacienda somos todos exclusivamente a la publicidad. Le han llovido las críticas desde la misma sala. Y que Hacienda no somos todos solamente porque lo diga un anuncio publicitario, es que Ciencia somos todos jurídicamente. Desde los sindicatos de inspectores de Hacienda. No solamente es una frase desafortunada, sino que es una frase que tiene efectos nocivos. Y desde la política. Eso hace un daño a la conciencia fiscal del país muy importante. En su defensa, el gobierno. Es una frase, yo lo que importa es el fondo de la reflexión. Y cómo no, el abogado de la infanta. Una cosa es que Hacienda seamos todos, otra cosa es a quién corresponde defender los intereses de Hacienda. El tribunal decidirá ahora si el Hacienda somos todos es o no un argumento válido. Todo el análisis sobre el escenario político lo tienen en esta casa a partir de las 10 de la noche y además hoy los compañeros de Vía V arrancan con el foco puesto en Galicia y en concreto con la situación del nacionalismo. Fernanda Tavares, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Bueno, pues efectivamente, como están cambiando tantas cosas, pues queríamos detenernos un rato hoy en Vía V, en la primera parte del programa, a partir de las 10 de la noche, para saber qué está pasando con el nacionalismo, mejor con la representación política del nacionalismo. Así que convocaremos a personas que seguro que tienen cosas que contarles, vinculadas en estos momentos o en el pasado al bloque nacionalista galego. Será al principio del programa, como decía, porque hay mucha actualidad que comentar, incluida esa mesa del Congreso, cuya composición ya conocemos, Patxi López al frente de la misma y elecciones en Galicia inminentes también este mismo año, sin ningún candidato todavía encima de la mesa. Han pasado más de 3 años, pero es una herida que sigue abierta. Comienza el juicio por la tragedia del Madrid Arena.
Una avalancha dentro del recinto terminó con la vida de 5 jóvenes en la noche de Halloween del año 2012. Nos esperan 5 meses de juicio. El promotor de la fiesta es el principal acusado y la audiencia rechaza investigar a cargos políticos del Ayuntamiento de Madrid. Miguel Ángel Flores ha llegado el primero. Minutos después, su abogado desgranaba su defensa. Él cumplió con todas sus obligaciones como promotor, pero que ni era responsable de la seguridad. Pero el escrito del fiscal deja claro que Miguel Ángel Flores al menos sí que es responsable de vender 22.800 entradas, 12.000 más del aforo permitido, y que ese sobreaforo presuntamente es causa directa de la tragedia. El fiscal también les imputa a los otros 14 acusados la responsabilidad de las 5 muertes. Una cadena de despropósitos que comenzó al abrir este portón para agilizar la entrada de unos 3.000 asistentes directamente a la pista. Todos ellos sabían que dicha puerta era una vía de evacuación de los asistentes. También les acusa de cerrar estos vomitorios que podían desahogar los accesos. Según el plan de autoprotección, debían estar abiertos permanentemente. A los médicos les responsabiliza de no detectar que 2 de las víctimas estaban en parada cardiorrespiratoria. Y enseguida diagnosticaron erróneamente que estaban fallecidas. Acusación de la que se ha defendido el doctor Viñals durante el receso. Las di en parada cardiorrespiratoria y hice todo lo que hay que hacer en una parada cardiorrespiratoria. 15 presuntos responsables, pero para la defensa de Flores faltaban 2 más. Son los responsables municipales, ¿no? El abogado dispara hacia el Ayuntamiento de Madrid, alega que la instrucción estuvo mal hecha y que los responsables eran los que gestionaban el Madrid Arena. El juicio no ha hecho más que empezar. Prescindimos ya de más lecturas y si no se nos va a hacer esto demasiado largo, ¿no? Y quedan al menos 5 meses por delante. Paramos solo un minuto, más información a la vuelta.